Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional por Radio Renacer España. Buenos días, familia de la fe de la Iglesia IRE. Hoy en nuestro estudio bíblico vamos a hablar sobre el cuarto libro de nuestra Biblia, Números 5. Aquí vamos a hablar nos habla de todo lo inmundo es echado fuera del campamento. Hemos estado viendo anteriormente cómo Dios mandó a organizar el campamento dejando el tabernáculo en el centro y cómo cada familia del pueblo de Israel era ordenado según mandaba Jehová. Empezamos este capítulo número 5 y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Aquí nos habla Jehová como mientras en la conversación que continúa teniendo Jehová con Moisés le hablaba sobre el pueblo de Israel que se preparaba para marchar a la tierra prometida. Entre ellos, dentro del campamento se encontraban personas leprosas, como hemos visto en Levítico 13, también aquellos con flujo, que hablaba en Levítico 15, y también cualquier sacerdote que tocara un cuerpo muerto, excepto de un pariente cercano. Aquí nos hablaba en Levítico 21:1. Y estos fueron ordenados de ser echados del campamento de Israel para ser ceremonialmente limpios. Ahora Dios dijo que Israel debía hacer lo que él había previamente ordenado. Esto era el echar del campamento, aunque no se demostrase que cualquiera de estas cosas que hicieran una persona o probaran que fueran pecadores con lepra, secreciones impuras o cuerpos muertos, era como recordatorio de los efectos del pecado, de lo cual Israel debía separarse de los que se preparaban para marchar a la tierra prometida. Era aquí por lo que le dijo Jehová a Moisés que separasen del campamento a estos pecadores. Así como en nuestra naturaleza pecaminosa, que provenía desde el tiempo de Adán y fue dada al hombre como heredad, también así podría contagiarse el leproso, que aunque no pecase tendría lepra igualmente, porque la heredaba. También nuestra naturaleza pecaminosa no es escogida por el hombre. No es que nosotros queramos ser pecadores, sino que nosotros por los tiempos de Adán, al rebelarse Adán contra Dios, pues Dios les mandó. Desde ese tiempo venimos siendo teniendo una naturaleza pecaminosa.
Por supuesto, escogemos actos individuales de pecado, pero nuestra naturaleza pecaminosa fue heredada. No es que nosotros pecásemos, sino que ya veníamos con este pecado. En esta etapa en el que el pueblo de Israel atravesaba el desierto para entrar a la tierra prometida, Dios los organizó, ordenó y estaba buscando hacer del pueblo de Israel gente pura para que entrara en la tierra prometida. Y eso significaba personas purificadas, merecedoras de la tierra prometida por Dios. De ahí que se mandara a sacar a los pecadores del pueblo de Israel. Dice en los versículos 3 y 4 de número 5, continúa diciendo: así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Ni hombre o mujer sería excluido de este mandamiento, ni por simpatía percibida o superioridad percibida. Podrían librar a alguien de las consecuencias de los estragos que producía el ser pecadores. Aquí Dios trata a todos por igual. Por eso dice sea hombre o mujer. El concepto del pecado daba igual que lo tuviera el hombre como mujer, pero debía de ser sacado del campamento. La mayor razón para esta separación era porque Dios vivía en el campamento de Israel, así que el pecado y sus efectos debían de ser separados. Acordaros de que estuvimos hablando que para estar ante la presencia de Dios se debía de estar santificados. Para eso estaban los sacerdotes de la tribu de Leví, de Aarón y sus hijos. Dios en estos versículos se preocupaba mucho más por nuestros actos individuales del pecado. Él exige que nuestra naturaleza pecaminosa fuese encaminada hacia Jesús, el cual nuestra naturaleza pecaminosa, que en este caso está representada como el viejo hombre, tras ser crucificado y debido a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, nuevo hombre, se nos sería concedida a nosotros como nuevas criaturas, ya que Dios no puede morar con el viejo hombre, ya que era pecador, y sí podía con el nuevo hombre limpio de pecado. No puede ser una persona de la tierra prometida si los estragos del pecado son abiertamente evidentes en tu vida. Ciertamente, las personas de la tierra prometida no eran impecables, pues habría gente que también tenían pecado, pero por ellos no están abiertamente caminando en la naturaleza pecaminosa. En los versículos 5 al 7 habla sobre la ley, sobre la restitución. Y sigue diciendo: además habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel
contra quien pecó. ¿Por qué se ordena la restitución? Este es el caso en el que al pecar en contra de otra persona, por ejemplo en el robo, aquí en Levítico 5:14 y Levítico 6:7 habla sobre este hecho, el robo, o retener de Dios lo que le pertenece a él, en este caso los diezmos, como recordaréis le pertenecía el 10%, también le pertenecían los primogénitos, en fin, toda esta restitución previamente mandada ahora debía ser hecha, compensando aquello que fue tomado o retenido y añadiendo una penalización del 20%. De aquí que, como hemos leído anteriormente, dice la quinta parte, que correspondería al 20%. En el versículo 8 continuamos leyendo el capítulo de número 5, versículo 8, nos dice: y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, por el cual hará expiación por él. Si no hay un pariente sobreviviente para hacer la restitución, entonces el pago de la restitución debía ir a Jehová. El pago de la restitución era tan importante para el culpable que lo pagaba como para la víctima que lo recibía. Seguimos con los versículos 9 y 10. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Ciertas ofrendas, tales como la ofrenda de paz de Levítico 3, tenían la intención de tener una porción de la ofrenda de vuelta, para que ellos y su familia pudieran tener una comida santificada con el Señor. Este mandamiento recuerda del derecho absoluto que el ofrecedor tenía de compartir en tales ofrendas. Es esencialmente una manera de preservar una puerta abierta para compartir y estar en la presencia con el Señor. El sacerdote no podía llevar la porción del ofrecedor, el cual ni siquiera un rey lo podía desechar. En el medio de este capítulo, en la separación del pecado, Dios, por lo tanto, le recuerda a Israel el propósito de esta separación, el compartir con la presencia de Dios. Esto sería la última razón que Dios quería para conseguir la pureza. Mateo 5:8 habla sobre bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Continuamos con los versículos en capítulo 5 del 11 al 14. Aquí empezamos a ver sobre la ley sobre los celos. Y dice así: también Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente,
ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si vinieres sobre el espíritu de celos y tuvieres celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Este único pasaje trata con el problema del espíritu de celos en un matrimonio. Obviamente los celos sin fundamento han estropeado muchísimos matrimonios hoy en día, y los celos justificados han forzado a confrontar el pecado del adulterio o infidelidad. En este pasaje Dios le da a Israel una manera para tratar con eso. Esta ley fue dada en parte para disuadir a las esposas de prácticas adúlteras y en parte para asegurar a las esposas contra la rabia de sus esposos duros de corazón, quien de otra manera podrían destruirlas de meras suposiciones o al menos alejarlas. En ocasiones los celos en el matrimonio se muestran completamente justificados, otras veces se encuentran que son completamente falsos o infundados. De cualquier manera, Dios sabe que significa algo que debe ser tratado, y aquí Él le da a Israel la manera de hacerlo. Con frecuencia, nuestro esposo o nuestra esposa sabe si hemos sido infieles, ya que esto se ve según el comportamiento, ¿cierto? Ya sea del esposo o la esposa, o también si hemos dado nuestro corazón a otra persona o a otra persona, es decir, dejar de amar a la esposa o al esposo, no importa que tan desesperadamente uno intente ocultarlo, y que también necesita ser resuelto. En el versículo 15 seguimos leyendo y dice así: entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. El esposo celoso debía traer una cierta cantidad de harina de cebada. No debía ser acompañado por cualquier aceite o incienso, cosas que habitualmente acompañaban un grano en la ofrenda. No debía tener aceite ni incienso. La intención era no tener un producto dulce, sino más bien amargo, lo cual se pensaba acerca de esta ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Esta ofrenda era verdaderamente amarga, no dulce, ya sea que la esposa se encontrase culpable de adulterio o que el esposo se encontrase culpable de sospechas sin fundamento. No era que quizás la esposa cometiera adulterio y no lo recordara, y tampoco no era para el esposo o esposa el recordarlo, sino para toda la comunidad de recordar la terrible naturaleza, ya sea del adulterio o la falsa acusación. Continuamos del 16 al 28. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová.
y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y tuviere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella sería libre y será fecunda. Esta agua es amarga con el polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y mientras la mujer sostenía la ofrenda de celos en su mano, el sacerdote pronunciaría un conjuro sobre la mujer. La idea de descubrir la cabeza de la mujer, número 5:18, es de desatar y dejar caer su cabello. El desatamiento del cabello de la mujer es otra pista de que era vista como inmunda. Los leprosos tenían que dejar su cabello colgar como una marca de su inmundicia. Esto sería una costumbre. En este conjuro, el sacerdote solemnemente anunciaría que si la mujer era inocente de la acusación de adulterio, ella sería libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si ella era de hecho culpable de adulterio, ella estaría bajo el conjuro. El efecto del conjuro era de hacer su muslo caer y su vientre se hinchara. Después de que el sacerdote dijera esto, la mujer debía responder: amén, amén. Ella tenía que aceptar que si ella era inocente, ella merecía vindicación. Pero si era culpable, ella merecía el castigo del conjuro. Ella no tenía permitido la opción de decir: bueno, lo hice, pero todo está realmente bien a la vista de Dios,
o poner excusas justificando el motivo por lo cual lo hizo. El querer a otra persona, el que el esposo descuide a la esposa, en fin, cualquier de este motivo era suficiente. Y a lo último, esta ceremonia demandaba que el pecado fuera llamado pecado como culpable o inocente. Después de leer el conjuro y escuchar el acuerdo de la mujer, el sacerdote escribiría el conjuro en un pergamino y rasparía la tinta seca con las aguas amargas. Piensa en lo que hizo el agua amarga, tanto el polvo santo del piso del tabernáculo y el conjuro que contenía una maldición para el pecador. La combinación de ver la santidad de Dios y la penalización a los pecadores, realmente esto debía ser una situación amarga para cualquier persona. Después de esto, el sacerdote ofrecería la ofrenda de cebada, una forma de dar gracias a Dios, y la mujer acusada deberá beber el agua amarga. Después de un tiempo, el juicio de Dios será evidente. Si ella muestra un tiempo de dolor interno, específicamente afectando la matriz, sería visto como evidencia de que fuese culpable. Pero si ella está libre de dolor y continúa teniendo hijos, sería visto como vindicación. Estaría exculpada de toda culpa. Esta práctica, los rabinos dicen que la prueba por las aguas de los celos fue omitida después de la cautividad babilónica, porque los adúlteros eran tan frecuentes entre ellos que ellos tenían miedo de tener el nombre del Señor profanado por ser frecuentemente recurrido. Recurrían una vez y otra vez y ya pues llegaron a tener miedo por lo que Dios le pudiera hacer. Los rabinos también decían que si la mujer era culpable, la misma enfermedad vendría sobre el hombre con el que ella cometió adulterio. Pagarían los dos. Pero ellos también decían que incluso si la esposa había sido culpable, pero su esposo también había sido culpable de adulterio, el agua amarga no tendría efecto en ella. Claramente, esta es una evidencia de que Dios no quería que las parejas vivieran en un estado constante de celos. Él dio una forma de cómo los celos pueden ser demostrados o negados y la relación que trataría con la verdad desde ahí. Esta ceremonia solo trataba con una esposa adúltera y no con el esposo, porque por la mayor parte la ley mosaica era caso de ley. No pretendía anticipar cada situación potencial, sino dar ejemplos que establecerían precedencia para otros casos. Es probable que la misma ceremonia fuera practicada si una esposa se volviera sospechosa del esposo que fuera adúltero. Estas ceremonias solo podrían funcionar con algunos elementos sobrenaturales involucrados, como beber polvo y agua con tinta causa enfermedades internas. Solo en aquellos culpables de adulterio. Imagínese beber el polvo del tabernáculo con agua. Eso debería de estar muy feo. Así que bueno, para los demás el estrés mental de saber que eres culpable y proclamar
abiertamente la rectitud del juicio sobre el culpable, no puede ser para la salud de algunos. Imagínate, pues solamente el saber que tenías que beber eso, se autoproclamaban, o si eran adultos, se sabía si eran adultos o no, por tal de no beber ese agua amarga, ¿no?, que te podía producir estas clases de enfermedades, ¿no?, estomacales, en fin. Por lo menos esta ceremonia hacía a la comunidad entera que era aparentemente una ceremonia pública, pues se hacía delante del pueblo de Israel. Consciente del mal del adulterio y la gravedad de tratar de ocultar tu pecado, la existencia de esta ceremonia en sí era un incentivo de la fidelidad en el matrimonio y por lo tanto buena para la nación entera. Era un ejemplo a tomar por todo el pueblo de Israel, claro. Seguramente tanto la santidad de Dios y la perfección de su palabra testifica en nuestra contra. Nosotros deberíamos ser forzados a tomar una copa amarga que nos destruiría o que nos podría matar, ¿cierto? Pero Jesús la tomó por nosotros. En los versículos 29 al 31 dice: esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviese celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Esta era una ceremonia que pretendía resolver cosas, ya sea que el esposo estuviese bien o mal en sus celos. Si su esposa de hecho había sido adúltera, él estaba en lo correcto. Si no, equivocado. El problema tenía que ser resuelto, y esta era la manera de Dios de cómo hacerlo. Los últimos dos asuntos de pureza en relación a la restitución y a la resolución de los celos, resolver los celos, trata de hacer que el pueblo de Israel una purificación antes de entrar en la tierra prometida, tanto en sus vidas espirituales como en sus relaciones personales, para santificar a Dios. Quería decir, tú no puedes ser una persona de la tierra prometida si en tus relaciones te llevas mal con otros. Por eso debes hacer una restitución y resolver las cosas con tu prójimo. Bueno, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque cada cosa que nos manda y nos enseña en tu palabra nos muestra cómo debe ser nuestras vidas para estar delante de ti. Al estar santificados y purificados para entrar en la tierra prometida, también nos recuerda que debemos ser limpiados del pecado heredado por nuestros padres, la cual, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que con su preciosa sangre nos limpió de todo pecado. Con su muerte y resurrección somos salvos y tenemos vida eterna. Tú, Padre, que cuidas y tienes el control de cada área de nuestras vidas, haces que ésta sea resuelta por medio de tu palabra. Es en ella donde nos dice una vez más, como en este capítulo de Números, cómo debemos
resolver nuestros conflictos interiores, tanto personales como espirituales. Solo caminando bajo tu bendición podremos alcanzar la tierra prometida y la vida eterna. Solo en ti, Padre, confío porque eres Dios justo y verdadero. Enséñanos el camino por el cual debemos andar. Guía nuestros pasos por ese desierto y encamina nuestras vidas para poder bendecirte, glorificarte y agradarte. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.